Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos. Por favor, compartan esta página con sus hermanos, con sus amigos, para que también ellos puedan recibir la bendición. Amén. Voy a pedirles que por favor abran sus Biblias en el Salmo 104. Te exaltamos, Señor. Me indica con un amén cuando ya lo tenga. Salmo 104, en el versículo 1. Gracias, Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Nuevamente el versículo 1. Bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y magnificencia. Vamos a dar gracias a Dios por este servicio. Amén. En el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias, Padre, por esta noche. Te damos gracias, Dios, porque estás entre nosotros. Te damos gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Te damos gracias, Padre Santo, porque, Señor, has estado entre nosotros, cuidándonos, amándonos, Señor. Y en el nombre de Jesús, Dios, venimos delante de ti, Señor, clamando, Padre Santo, para que te pasees entre nosotros, Dios. Para que, Dios mío, permitas, Dios, que este servicio de alabanza, este servicio de adoración y esta palabra que ha de ser expuesta, Señor, sea de bendición, Padre, sea grata para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, que tu nombre sea glorificado en todo, Señor. Padre, esperamos en ti y solo en ti, Padre. Que tu nombre sea glorificado, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor.
hermanos. Él vive. Cantar con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, aleluya, con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos te rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Hermano, tú eres quien me liberta, tú eres quien nos liberta, eres la luz que brilla y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos te rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, porque yo eres por quien vivimos hoy. Y mi Dios, eres quien nos liberta, eres la luz que brilla y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, hermano, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, aleluya, con alegría, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Te exaltamos, Señor. Bendito es nuestro Aleluya. Dios. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate,
desaparezcan en el nombre de Jesús. Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Aleluya. Venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Aleluya. Una vez más, Dios sea exaltado. Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Aleluya, con tu alabanza, hermano. Venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. A la montaña gritaré a las naciones. El reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones. El reino de las tinieblas está cayendo. 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 Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Amén. Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Aleluya. Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Aleluya, por el poder del Señor. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Aleluya. Está cayendo. Está cayendo, está cayendo, Está cayendo. Ya se cayó. Ya se cayó. Ya se cayó. Ya se cayó. Cristo venció. Cristo venció. Cristo venció. Cristo venció. Aleluya, Cristo venció, amén. Él es Dios, Él es Rey. Vamos a exaltarle y vamos a adorarle. Vamos, Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey.
Señor, para siempre es tu misericordia. Te adoramos y te exaltamos en esta hora. Adórale, mi hermano, y exáltale, porque Él es digno, merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Amén. Aleluya. Hemos venido a este lugar para adorarle, para regocijarnos, pero para rendirnos también delante de Él. Vamos a orar, mis hermanos, en esta hora por las ofrendas y los diezmos. Le invito, por favor, que cierre sus ojos y pongamos en las manos del Señor, amén, estas ofrendas y estos diezmos. Y le quiero pedir, por favor, a nuestra hermana Berta que nos dirija en esta oración. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Sí, mi Dios. Sí. Oh. Pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí, hermano. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, amén. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí. Vamos, mi hermano, dilo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, Señor, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Dile una vez más tu nombre, Señor. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, Señor, hoy y por exaltamos, Señor. siempre. Levantamos Te tu nombre, mi Dios, y exaltamos, te Dios. adoramos, te exaltamos. Aleluya. Grande es el Señor,
Bueno es el Señor, digno de toda la gloria y de toda la honra. Nuestro Dios sigue obrando, amén, en medio de los imposibles, en medio de la adversidad, en medio de cualquier circunstancia. Tenemos un Dios grande, amén, que se hace presente. Dice la palabra del Señor, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, aleluya, significa donde está el pueblo de Dios, amén, donde hay alguien que le rinde alabanza, ahí está el Señor. Vamos a declararlo con este canto. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Gracias, Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoramos solo a ti, Señor. Te adoraré, aleluya. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te exaltamos, te adoraré. Levanta tus manos, mi hermano, y dile: te adoro, Señor. Te exalto, Cristo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Y te adoramos, oh Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Dios de milagros. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, Cumple promesas, Dios, para ti, mi hermano. luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Dios de milagros es el Dios poderoso, el que conocemos, al que servimos, al que amamos. Y aunque nuestros ojos naturales a veces no puedan ver lo que esperamos, sabemos que Él obra a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Así es el Señor, digno de gloria y digno de honra. Gracias, Señor. Bendito eres, mi Dios. Señor. Sabe, mi hermano, nos resta esperar en Él, nos resta confiar en Él, nos resta servirle día a día, nos resta adorarle porque Él es digno, tan solamente por ello, porque Él es digno. Aun cuando Dios no nos diera lo que nosotros le pedimos, Él sigue siendo digno de recibir toda la gloria. Pero mira, mi hermano, el Señor tiene cuidado de ti, el Señor cumple sus promesas. La palabra del Señor es fiel. La palabra del Señor conforta, levanta, restaura, alienta. En esta hora que tome aliento tu corazón, sabiendo que el Dios de milagros sigue abriendo camino, amén, y que no hay nada que sea imposible para Él. Victorioso Rey, nada pudo detenerlo, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Cristo, reinas con poder. Sí, Señor. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Cristo, reina, Señor, para siempre, mi Dios, tu reino permanece. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dilo, mi hermano. Tuya es toda la gloria. Sí, amén, sí, amén. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Señor, tuyo es todo el honor, tuya es toda la
gloria. Tuyo es todo el honor. Sí, Señor bendito. Tuya es toda la gloria y toda la honra. Te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Así pasamos a la palabra del Señor, mi hermano. Sígase gozando en la presencia del Señor, que sin duda alguna Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Amén. ¿Usted lo cree, mi hermano? Amén. Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 101, versículo 6. Libro de los Salmos, capítulo 101, versículo 6. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. ¿Ya lo tiene por ahí? Bien, dice la Biblia de la siguiente manera, libro de los Salmos, capítulo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Siéntese por favor en esta noche. ¿Quién ha escuchado hablar de la palabra manifiesto, hermanos? Yo creo que esta palabra no es muy común en nuestro lenguaje. Y cuando hablamos de la palabra manifiesto, se dice que esta palabra está asociada principalmente en los temas que tienen que ver con ciencia, con estudio, con política, pero también con religión. Cuando hablamos de la palabra manifiesto, este salmo que acabamos de leer es un salmo escrito por el rey David, y precisamente algunos teólogos dicen que este es un manifiesto en relación a una manera en la que este rey pensaba, y de los tantos temas que desarrolló, hubo uno en particular que nosotros vamos a abordar en esta tarde, en esta noche. Y precisamente, Eric, hijo, dame imagen, por favor. Y precisamente tiene que ver con lo que se le conoce como la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hermanos, el salmista David escribió este salmo haciendo mención, en su opinión, en su manera de pensar, en su manera de querer reflejar, expresar qué tiene que ver la fidelidad de Dios en la vida de una persona. Y aun cuando este salmo, todo lo que fue escrito en este salmo, él exhibe por qué razón el hombre debe de confiar en Dios. Y cada uno de ellos determina la razón por la que hay que hacerlo. Yo quisiera que abordáramos en esta noche la pregunta que nos llevaría entonces, ¿por qué debemos de obedecer a Dios? Perdón, ¿por qué debemos de ser fieles a Dios? Hace unos jueves predicaba precisamente el mensaje acerca de Jonás, ¿quién lo recuerda? En donde hablaba la pregunta ¿por qué? Y veíamos cómo la vida de Jonás, de este hombre de Dios, este profeta, al ser llamado por Dios, había razones para que él hiciera lo que Dios le dijo que debería hacer. Esta noche, siguiendo un poquito esa línea de ese pensamiento, ahora quiero hablar, como ya he dicho o he mencionado anteriormente, ¿por qué debemos de ser fieles a Dios? Cuando hablamos de la palabra fidelidad en estos tiempos, a mí me llama mucho la atención cómo esta definición o este concepto ha cambiado a nuestro alrededor, en nuestro mundo actual. Por ejemplo, la palabra fidelidad para algunos puede representar conveniencia. Yo voy a serte leal, que es uno de sus sinónimos, si tú me eres leal. Otro de ellos al hablar de la palabra fidelidad es: yo voy a seguir consumiendo en tu tienda, en tu negocio, siempre y cuando tú me sigas dando descuentos. Cuando hablamos de la palabra fidelidad en la moralidad del hombre,
en relación al matrimonio. Una vez dijo alguien por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente. Dando a entender que mientras no se entere la otra persona lo que aquella otra persona hace con su vida, todo está dentro del marco de la fidelidad. La realidad, hermanos, es que cuando hablamos de la palabra manifiesto, estamos hablando de lo que la persona en sí cree, por qué razón se debe de hacer las cosas así. El rey David, en este salmo que acabamos de leer, cuando usted lo lee todo, usted se da cuenta que este hombre, después de tantas experiencias que tiene en su vida, tantos enfrentamientos, tantas batallas, tantos momentos difíciles que él había vivido, él llegó a la conclusión que hablar de la fidelidad de Dios es una responsabilidad en la vida del creyente. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios dentro del marco bíblico, dentro del marco de las cosas espirituales, entendemos, hermanos, que vamos a ser objetivos. El hombre no le puede ser fiel 100% a Dios. Sí está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Estamos sujetos a una carne, estamos sujetos a una parte de nosotros que decía el apóstol Pablo, cuando me cuido mi mano derecha, mi mano izquierda me está haciendo hacer lo incorrecto. Pero a pesar de ello, la palabra fidelidad en muchos de los lugares en la Biblia abarca lo que se le conoce la constancia, lo que se le conoce el movimiento sin detenerse, el compromiso que podemos hacer con alguien y en este caso con Dios. Y aun cuando como creyentes nosotros no podemos vivir esa vida plena en la fidelidad de Dios, la Biblia sí enseña allá en el libro de Lucas que cuando todo esto acabe escucharemos las palabras de Jesús decir, bien, buen siervo fiel. Y luego dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Una vez me dijo un hermano por ahí, o sea, hace que yo le puedo echar poquitas ganas y así me voy a ir al cielo. Y le dije, no. Cuando dice en lo poco me fuiste fiel, cuando se revisa la versión a profundidad o una versión más acorde al original, hace referencia que en las ocupaciones que Dios nos dio, de las tantas que tenemos, nosotros mostramos esa constancia, esa perseverancia, ese compromiso de comunión con Dios. Solamente tú y Dios, tú como tu conciencia y Dios como su palabra, van a saber ambos cuando realmente el creyente se está esforzando en la constancia de la fidelidad a Dios. Porque alguien dijo por ahí, bueno, para mí la palabra fidelidad, de acuerdo a la palabra de Dios, pues es estar en el estándar. Así que si el estándar se mueve, pues yo también me puedo mover junto con él. No, hermano. Otras personas pudieran pensar que la palabra fidelidad tiene que ver, depende con el cristal con el que lo miramos. Y tampoco es así. La palabra fidelidad tiene que ver con una perseverancia en la vida cristiana, en la comunión con Dios, en donde cada día de mi vida yo hago de mi comunión con Dios un estilo de vida para ser lo que Dios dice que yo debo de ser, que es llegar a la medida del varón perfecto. Muchas de las veces en la vida del cristiano le es muy difícil al hombre, al joven, al adolescente, a la mujer, tener esa conciencia de crecimiento, esa mentalidad de progreso en su comunión con Dios, porque falla mucho. Y es natural que fallemos, pero lo que no es natural, hermano mío, es que nos quedemos ejercitando las fallas. Y cuando el salmista David hablaba acerca de la fidelidad de Dios y por qué debemos de ser fieles a Dios, es porque él en ese salmo detalló algunas de las razones. Yo no voy a hablar de manera a través de este salmo. Yo quise trabajar en este mensaje de manera como se le conoce temática. Tomar la palabra clave y sobre de ella hacer razones por las que un creyente le debe de ser fiel a Dios. Así que yo quiero hablar en esta noche abordando algunos aspectos muy mínimos, porque son muchos. ¿Por qué debemos de serle fiel a Dios? ¿Por qué debemos de serle fiel a Dios? Y voy a hablar de 3 de ellos que tienen que ver con la vida diaria del creyente, con el estilo de vida del creyente, que tienen que producir en nuestra mente una manera nueva de mejorar nuestra relación con Dios. Le voy a decir por qué. Porque no estamos en esta vida, hermanos, para aferrarnos a ella, venimos de pasada. Porque no estamos en esta vida para pensar que somos eternos y que el día que muramos nos vamos a llevar todo. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Lo único que realmente va a contar en la vida del hombre
cristianamente y socialmente hablando, porque al final del día todos le vamos a dar cuentas a Dios, es la manera en la que practicamos nuestra fe cristiana y la manera en la que nos rendimos al señorío de Cristo. Eso es lo que realmente va a contar. Y la fidelidad es un elemento clave, así como la fe. También la fidelidad es un elemento clave para que nosotros comprendamos a la luz de la palabra de Dios. Porque cuando vienen ciertas cosas a nuestra vida, poder decir, por estas razones yo le soy fiel a Dios. Cuando vengan los tiempos difíciles, las vacas flacas, los momentos de tomar decisiones, los momentos en donde otros nos dicen, hazle de esta manera, nosotros podamos decir, por esta razón yo le soy fiel a Dios. Así que vamos a hablar, hermano, ¿por qué razones le debemos de ser fiel a Dios? Y la primera razón por la que le debemos de ser fiel a Dios es porque Dios produce en nosotros que lo seamos. Dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es Él quien en nosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. ¿Sabe? Hay una frase que yo escribía cuando trabajaba en este mensaje y la puse así. Podríamos decir, quiero, pero no puedo. Pero la realidad, hermanos, es que parece que sí podemos, pero no queremos. Qué interesante es que cuando el creyente se trata de encontrar una razón por qué serle fiel a Dios en nuestra manera de vivir, a veces nos hacemos la pregunta, ¿tendré la capacidad para ser fiel a Dios? La Biblia enseña, el apóstol Pablo, que Dios en la vida de sus hijos produce un querer. Produce algo que ese querer se traduciría como la fortaleza o la fuerza para hacer las cosas. Y cuando hablamos que Dios quiere que nosotros seamos fieles y por esa razón nosotros debemos de ser fieles, estamos hablando en las tres áreas principales de la vida del creyente. En primer lugar, las tentaciones. Cuando vienen las tentaciones, a veces lo ponemos en la balanza y decimos, bueno, pues yo quisiera, pero no puedo. Yo quisiera, y como que se pone el carácter bien sincerote, ¿verdad? Yo quisiera, Señor, pero tú sabes que batallo. ¿Quiénes han escuchado esas oraciones, esas conversaciones? Es algo muy común, pero la realidad es que la Biblia así nos enseña a través de la palabra de Dios, que en el corazón de Dios hacia sus hijos, Él quiere que nosotros seamos fieles. Él quiere que el cristiano cuando se enfrente ante alguna tentación de su diario vivir, como se llame, ya sea a través de los ojos, de los pies, de las manos, de la boca, del pensamiento, por donde provenga la tentación. La Biblia enseña que Dios quiere que nosotros le seamos fieles porque Él ha puesto en nosotros esa buena voluntad. Cuando habla de la palabra voluntad, habla de lo que es bueno para nosotros. Y de hecho el apóstol Pablo también escribió acerca de ello y dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, fíjese cómo dice, es Dios quien no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Las tentaciones en la vida de los creyentes a veces se convierten como en un compañero, hermano. Como en un compañero que de repente queremos conversar con ellos, hacer comunión con ellos, y de repente queremos verlos como nuestros enemigos. Todo depende del grado espiritual que estemos viviendo, ¿verdad? Cuando estamos viviendo un grado espiritual de comunión con Dios, que queremos echarle ganas, como decimos en la vida cristiana, vemos las tentaciones como un enemigo acérrimo, que hasta inclusive podríamos decir, quisiéramos sentir odio sobre la tentación. Pero la realidad es que muchas de las veces cuando viene la tentación, hermanos, generalmente sentimos placer. Generalmente sentimos un buen deseo en nuestro interior. Y la Biblia enseña que la tentación no solamente viene a la vida del cristiano porque es parte de su comunión con Dios bajo el contexto de que vamos a ser atacados y llevados a la tentación. De hecho, uno de los sinónimos de Satanás es tentador. En otras palabras, él cuando se acerca a la vida del cristiano, él quiere que el cristiano ceda, caiga, practique, ejercite la tentación, el deseo, lo indebido, lo impropio. Vaya, vamos a ponerle nombre a las tentaciones porque estoy dándole muchas vueltas, ¿verdad? Cuando viene el deseo de mirar lo que no debemos de mirar, de tocar lo que no debemos de tocar,
de hacer lo que no debemos de hacer. Cuando viene la oportunidad de donde nadie nos ve, donde nadie está al pendiente de nosotros, donde no me pueden ver mis hijos, donde no me puede ver mi esposo, donde no me puede ver mi esposa, donde no estoy dentro de la iglesia, es cuando generalmente la tentación viene sobre la vida del creyente y el creyente tiene que tomar una decisión. Porque nadie se inclina a la tentación porque dijéramos, pues que soy carne y pues ¿a quién le dan pan para que llore, verdad? ¿No? En realidad, cada vez que nosotros caemos en una tentación es porque nosotros pasamos por una decisión. Y Dios dice a través de su palabra que Él quiere que nosotros seamos fieles, porque esa es su voluntad. En otras palabras, cuando vienen esos deseos, esa hambre, ese deleite, ese placer, cuando viene esa adrenalina, cuando se presenta en el cuerpo ese movimiento interior, de temblorina en algunos de los casos, Dios dice a través de su palabra, yo te he dado la capacidad suficiente para que cuando venga la tentación no sea mayor que tú. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros vencemos las tentaciones, dijo el apóstol Santiago, allá en el capítulo 1, versículo 14, dice que una vez que perseveramos y vencemos las tentaciones, dice, recibiremos la corona de la vida. Porque la realidad de la vida cristiana es esta, hermano mío. Constantemente somos tentados. Muchos cristianos cuando caen en la tentación, muchos cristianos cuando se quedan derribados en la tentación, cuando ejercitan la tentación, ahí es cuando viene el declive espiritual. Porque no puede haber comunión entre la vida oculta delante de Dios, como la pudiéramos llamar, y el deseo de querer buscar a Dios. Por eso es que las personas cuando están en la práctica de alguna tentación, de algún pecado continuamente, les es muy difícil poder tener la conciencia, la relación con Dios estable. Y hay una razón por la que Dios quiere que nosotros seamos fieles. Porque cuando vencemos la tentación, hermano mío, nuestra comunión con Dios mejora. ¿Sabía usted que cuando el creyente vence las tentaciones, el creyente sube en su relación con Dios? Eso hace la fidelidad. La fidelidad, la lealtad es como una manera de subir un escalón en nuestra comunión con Dios. Pero no solo las tentaciones, también las aflicciones. Dios quiere que nosotros seamos fieles, porque su voluntad es que cuando vengan las aflicciones, nosotros sepamos cómo vivirlas. Las aflicciones no se viven solamente lamentando y llorando y gimiendo, y viendo el pasado y diciendo, si esto no hubiera pasado a mi vida. Jesucristo dice su palabra, ya le dijo a aquellos hombres, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Las aflicciones son las tribulaciones. En otras palabras, las aflicciones representan las tormentas, las pruebas también, por así decirlo. Y cuando vienen esas etapas a la vida del creyente, son momentos de decisiones, hermanos. Es como una especie de moneda al aire, por así decirlo. Tiene dos caras. O tú decides en medio de la tribulación ser fiel a la palabra de Dios, o yo decido en medio de la tribulación ser infiel a la palabra de Dios. Lo interesante es que las tribulaciones, si algo le roban al creyente, las aflicciones, si algo le roban a la sociedad, es la paz. La paz es esa parte fundamental del hombre para poder dormir tranquilo. Pero veíamos hace unos días por ahí en el instituto una frase, y yo se la compartí a alguien de una manera personal y le decía, para que pueda haber paz, tú tienes que pasar por la guerra. No puede haber paz sin guerra. De hecho, cuando nosotros decimos, ahora sí estoy en paz, es porque ya pagamos las deudas, ¿verdad, hermanos? Ahora sí estoy en paz, es porque, no sé, el vecino que vivía a un lado de nosotros, que la vida de cuadritos, ya se cambió de casa. No sé, es como cuando ya los hijos se duermen en la noche, ¿verdad? Y dice uno, ay, ahora sí hay momento de paz. Porque la paz representa esa parte fundamental que para algunos es interpretada como una tribulación. Una vez me dijo un hermano, ¿cuántas tribulaciones tienes, hermano? Pues me puso a pensar, yo dije, pues son varias. Me dice, ¿cuántos hijos tienes? Ah, le dije, ya te entendí, le dije. Los hijos no son una tribulación, son una bendición, ¿verdad, hermanos?
así, ahorita que estamos en cámara, son una bendición, ¿verdad? La realidad, hermanos, es que las tribulaciones cuando vienen a la vida del cristiano, vienen de diferentes edades. Por ejemplo, ¿cuáles son las tribulaciones de la juventud? La escuela. Si hiciéramos una encuesta, ¿quién quisiera estudiar y quién no quisiera estudiar, hermano? Uno que otro raro diría, yo quisiera estudiar, ¿verdad? Porque entendemos perfectamente que a veces la escuela para los estudiantes es como una especie de tormenta, es como una especie de tribulación. Si por ellos fueran, ellos la pasarían por enfrente. Pero te digo una cosa, adolescente, muchacho, joven. Aunque tú veas la escuela como una posible tormenta, tribulación en tu diario vivir, la Biblia enseña que aún ahí puedes tener paz de parte de Dios. Y tú le puedes ser fiel a Dios en medio de ello. Porque ser infiel a Dios sobre una tribulación de esta magnitud, de esta idea, es como si tú dijeras que se haga la escuela lo que quiera. Al cabo a mí, primero mi vida y después mis estudios. Y vemos las experiencias, ¿verdad? De cuántos estudiantes tiran la escuela. Cuántos estudiantes no les importa que las calificaciones bajen. Y la realidad es que cuando un cristiano, un joven cristiano, un adolescente, escúchenme muchachos, tú comienzas a bajar de grados en tu escuela, la realidad es que tú estás siendo infiel a la palabra de Dios. Porque ella misma enseña que sobre ti hay una sabiduría espiritual de parte de Dios que se transforma de manera inteligente y fortaleza de Dios para que tú puedas tener buenos grados. No, pastor, se escuchó muy bonito. Sí, pero es que es verdad. Perdóneme la palabra mexicana que voy a usar, pero no deberían haber cristianos burros. ¿Verdad que no, papás? Obviamente ese término no es correcto, yo lo entiendo, pero es un término que nos identificamos. No debería haber cristianos con bajos grados. Todo cristiano debería de esforzarse. ¿Por qué? Porque cuando tú te esfuerzas, tú le estás siendo fiel a la palabra de Dios, que sobre ti está Dios a tu lado para seguir adelante. A veces el cristiano ve el trabajo, ¿verdad?, también como una tribulación, ¿no, hermanos? Es una bendición. Una vez escuché a alguien decir que el trabajo es la maldición que Eva nos heredó allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Si no hubiera comido de ese fruto, no se le hubiera dicho a Adán, y trabajarás con el sudor de tu frente. Y dijo alguien por ahí, cuando dijo eso el Señor, Adán estaba volteando a ver a su mujer por tu culpa. Pero la realidad es esta, hermanos, el trabajo es una bendición, pero a veces se ve como una aflicción. Porque vaya, hermano mío, hay trabajos que en ocasiones toman esa tonalidad. Hay trabajos en donde en ocasiones ya sea el supervisor, los clientes, los proveedores, el dueño, los compañeros de trabajo, el mismo trabajo en sí toma ese ambiente y a veces le roba la paz al cristiano, le roba la paz al corazón del Hijo de Dios. Y Jesús dijo, aunque pases precisamente por las aflicciones, confía en mí, que yo ya he vencido al mundo. Y mira, el profeta aún más allá le dijo Jehová a través de sus labios, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. En otras palabras, vas a pasar por la aflicción, sí vas a pasar por ella. Vamos a pasar por la tormenta, vamos a pasar por ella. Quisiéramos que la evadiéramos, pero la realidad es que la tenemos que cruzar. La diferencia está que la voluntad de Dios es que nosotros a través de su palabra, a través del querer como el hacer, Dios dice, yo quiero que tú salgas adelante. Y si Dios dice a través de su palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer, hermano, es porque sí se puede. Sí se puede. Y otro más. También cuando ve por qué debemos de ser fiel a Dios, porque Él produce en nosotros que lo seamos, es porque a veces los ataques del enemigo, hermano, pareciera ser que son muy severos, muy fuertes. Miren, muchachos, yo creo que todos los que estamos aquí, primero me dijo al adulto y luego para que el niño nos escuche, el joven. ¿Quién no pasó, hermanos, por el momento de que se apagaba la luz y salíamos corriendo como flash? ¿Sí se acuerdan de ese momento, hermano? Aquí va a haber uno que otro valiente que va a decir, no, pastor, yo no. Que se apague la luz, yo me hacía fluorescente y yo... No, yo sí le voy a reconocer y no es por presumir, pero sí se apagaba la luz en una edad de mi vida y imagínense, cuando yo vivía con mi mamá, con mis papás, la casa era de 2 pisos, entonces a veces mi papá o mi mamá decía apague la luz de su cuarto, porque se veía, hermano, entre los escalones que se quedaba prendida y pues
yo pues le decía, ¿verdad? No, así que se quede. Y pues tenía que ir a apagarla, así que prendía todas las luces que me encontraba, pero nunca faltaba mi hermano, los otros hermanos que conocían el miedo que a veces no anda en burro. Y cuando yo estaba subiendo, que apenas lo iba a apagar, me apagaban la luz del pasillo, hermanos, de las escalones. Y yo de repente, la verdad, me daban ganas de saltar del segundo piso, porque el miedo no anda en burro. Y sabes, muchachos, adolescentes, niños, si están en esa experiencia, ustedes deben de saber que la voluntad de Dios es que ustedes tengan en su corazón que Dios es fiel para protegerlos aún en esa etapa de la vida, de la edad. No tengas miedo. No, pastor, es que usted no sabe lo que se siente. Ya lo sentimos, ¿verdad que ya lo sentimos, hermanos? Ya lo pasamos. Y nos dimos cuenta que el coco no existe. Ni que la viejera, ni el que se roba a los niños, ni nada de eso existe. Nos dimos cuenta que todo fue un cuento de hadas. Pero cuando lo aplicamos a la vida espiritual de los adultos, este asunto, hermano, ahí toma otra tonalidad. Cuando de repente nosotros no podemos dormir. Cuando de repente nosotros somos atacados espiritualmente por fuerzas espirituales antagónicas, en donde Satanás en su naturaleza ataca la mente del Hijo de Dios, en su naturaleza de tentador, en su naturaleza de destructor, en su naturaleza de alguien que pretende confundir y vestirse de ángel de luz, como la Biblia lo determina. ¿Sabes, hermano mío? No tengas miedo, porque la voluntad de Dios, Él ha puesto el querer como el hacer en nosotros para que le seamos fieles a Dios. No podemos permitir nosotros darnos el lujo, hermanos, de que Satanás venga y ataque nuestra mente y nos haga pensar que para qué serle fiel a Dios. Mire, en la vida cristiana se viven muchos momentos y uno tiene muchas anécdotas. Y mira el diablo cómo le encanta filosofar en la mente del Hijo de Dios. Le gusta mucho filosofar. Le gusta atacar la mente del cristiano. ¿Para qué le eres fiel a Dios? Si mira a aquellos lo que andan haciendo y no les pasó nada. ¿Para qué le eres fiel a Dios? Si mira allá. Es más, mejor les va con la manera de vivir que llevan. Y ese ángel vestido de luz, esas fuerzas antagónicas que están constantemente atacando los oídos del Hijo de Dios, tú y yo debemos de comprender a través de la palabra de Dios que el deseo de Dios, a través de la Escritura, dijo el apóstol Pablo, Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer para que le seamos fieles a Dios. Porque cuando nosotros vencemos las tentaciones, las aflicciones, los ataques espirituales, hermano, ahí es cuando nosotros podemos ver la mano de Dios sobre nosotros. No solamente en victoria, sino también en crecimiento. Porque eso es algo que tiene característico la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios nos hace crecer como cristianos, hermanos. La fidelidad de Dios nos hace sentirnos mejor espiritualmente hablando. Mira, muchos cristianos pretenden ser fuertes, pretenden no tener nada, pretenden ser maduros, pero el resultado es muy obvio. Viene la aflicción y curiosamente se desmoronan. Viene la tentación y curiosamente se pierden. Viene el momento en donde Satanás entra, por así decirlo, y con la voluntad y el permiso de Dios se acerca a cierta distancia y el cristiano está todo temeroso. No debe de suceder así. Cuando le somos fieles a Dios, decía el salmista David, los ojos de Jehová están sobre de ellos. Porque cuando él dijo esa frase en este salmo que acabamos de leer, él decía en otras palabras, porque lo viví. ¿A poco tú crees que cuando David se presentó ante Goliat en su adolescencia, vio a aquel gigante, ¿a poco tú crees que David iba bien? Así como que, yo traigo ganas de que si vienen otros 20 gigantes a todos les soplo y todos se caen. No, hermano. Es cierto. De acuerdo a la historia, David mostró valentía y autoridad. Y lo creemos tal cual es. Pero en la carnalidad de cualquier persona enfrentarse ante tantas circunstancias en la vida, hermanos, en algún momento vamos a sentir, en algún momento vamos a experimentar. No digo que vamos a ceder a Él,
pero vamos a estar expuestos a ello. Y Dios dice a través de su palabra, porque yo quiero que tú seas fiel, porque yo he puesto en ti el querer como el hacer. En otras palabras, hermano mío, el ser fiel a Dios, escúchame bien, no es una opción. Nosotros lo hacemos una opción. Ser fiel a Dios es algo que está en el corazón de Dios para que nosotros lo practiquemos. Nosotros lo hacemos elección. Nosotros decimos yo decido, pero la realidad es que Dios dice a través de su palabra, en ti, en tu corazón, en tu espíritu yo he depositado una buena voluntad para que se cumplan mis designios. Y los designios de Dios, los deseos de Dios, jamás es que un cristiano caiga en la tentación. En los designios de Dios jamás es que un cristiano se pierda en las tribulaciones y se olvide de Dios y reniegue de su creador. No, hermano mío. En el corazón de Dios generalmente está a través de su palabra que como hijos de Dios nosotros cumplamos la fidelidad que Dios nos demanda. Pero no, pastor, es que en estos tiempos pues la fidelidad es un asunto difícil. Nadie dijo que son pepitas. No, pastor, es que la fidelidad en estos tiempos es un asunto pues no tan sencillo de cumplir. Es cierto, pero si Dios ya puso en nosotros el Espíritu Santo, y dijo el apóstol Pablo con cierta verdad, con gran verdad, perdón, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es porque sí se puede, hermano. Ponte a pensar en esas tentaciones, en esas aflicciones, en eso que te está doblando de vez en vez. Como que ya mucho juego, ¿no? Como que ya estuvo. Cuando Abigail estaba chiquita, tengo un primo que trabajaba para mí y se quedaba los sábados, porque el domingo trabajábamos muy temprano. Y él llegaba el sábado y Abigail recuerdo que estaba muy chiquita, hermano, tenía meses, así que ya se imaginará la vida de un niño a meses, ¿verdad? Era llorar y llorar. Y había un punto en donde mi primo le decía a Abby, ya estuvo Abby, ya estuvo Abby. Yo lo volteaba a ver y yo le decía, ya te desesperó. Decía, ya estuvo. Y a veces esa frase se me viene a los oídos a mí, hermano, como cristiano. Y a veces yo le digo a mi alma, ya estuvo. Ya tengo que poner un freno porque mi comunión con Dios no es algo que sube y baja. Es algo que si yo lo experimento constantemente va a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero, ¿qué otra razón por qué debemos ser fieles a Dios? También le debemos de ser fieles a Dios porque su palabra dice en Proverbios 28:20, el hombre fiel abundará en bendiciones. En otras palabras, debemos de serle fiel a Dios porque la fidelidad a Dios produce bendiciones. Esta parte es muy debatiente para muchos, porque muchos dicen por ahí, ¿verdad? No, pues si yo conozco 2, 3 cristianos que andan pésimos y parece que Dios los premia. ¿Quién ha escuchado esa frase, hermanos? ¿O quién la ha visto, verdad? Y luego nos ponemos como el salmista. No se preocupe, usted y yo no somos los únicos. En una ocasión el salmista David orando a Dios le dijo lo mismo. ¿Cómo puede ser que el impío prospera y yo estoy aquí desgarrándome? Ahora, dejemos algo en claro. En ningún momento la Biblia enseña que Dios premia la infidelidad. Esta no es la novela ni la película de Hollywood en donde el malo al último lo hacen héroe. No, esa es una falacia que nos vende para que la moralidad se transforme en una inmoralidad en la sociedad, las películas de Hollywood. Una mentira. La realidad es que la Biblia sí enseña que cuando el Hijo de Dios le es fiel a Dios, vienen bendiciones como resultado. Pero, ¿por qué razón? Voy a explicar brevemente. ¿Por qué razón entonces otras personas que hacen de su vida un papalote, por qué razón viven inclusive mejor que los fieles? Bueno, vamos a dejarlo en claro, hermano. Bíblicamente, Dios no bendice a los infieles. Ellos bajo el esfuerzo personal, porque el sol sale sobre buenos y malos. Por esa razón ellos obtienen esas recompensas. Pero no hay Biblia para sustentar que Dios a los infieles los bendice. Sí hay Biblia para sustentar que a los que son fieles, decía el salmista David,
a los fieles Jehová los mira con sus ojos. Eso sí hay Biblia. Y cuando el proverbista decía ya en el 28:20, el hombre fiel abundará en bendiciones, es porque la palabra fiel también significa digno de confianza, significa sincero, significa de verdad. Y cuando hablamos de la fidelidad a Dios porque produce bendiciones, es porque la Biblia sí enseña abiertamente que cuando yo practico en mi vida diaria el hacer las cosas con sinceridad, el producir en mi caminar, en mi mente, en mis pasos, el decir, Señor, tú sabes que yo quiero hacer bien las cosas, ahí es cuando Dios interviene y su palabra enseña que es cuando se cumple la fidelidad. Pero este asunto, hermano mío, va más allá de lo que nos podemos imaginar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra bendición o la palabra bendiciones viene del hebreo que significa eshech. Y esta palabra tiene como significado felicidad. Yo he conocido personas que, vaya, tienen posesiones. Y en ocasiones me ha tocado escuchar que inclusive hasta se jactan de tenerlas. Pero cuando uno ve sus vidas que viven en incertidumbre, desesperados, esclavizados a un trabajo o a su propio negocio, uno se da cuenta que se cumple el proverbio que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Ahí es donde uno se da cuenta. Y uno dice dentro de sí, que Dios permita que las personas obtengan, como ellos las llaman, bendiciones, no significa que representa fidelidad a Dios. Lo que la Biblia sí enseña es que cuando el cristiano practica la fidelidad a Dios, escucha lo que te voy a decir, puedes tener poco, pero eres feliz. No mediocre, porque la Biblia no enseña eso, no conformista. Pero puedes estar carente en ese momento de muchas cosas, pero tú disfrutas tu vida cristiana, tu familia, disfrutas tus mañanas, disfrutas tu relación con Dios, disfrutas lo que tienes y lo que te falta aún lo disfrutas. Porque la realidad de la vida cristiana es que la vida cristiana no consiste en los bienes que obtenemos, sino consiste en la fidelidad, en la comunión con Dios que llevamos día a día, hermano mío. Y vuelvo a repetir, en ningún momento desescatimo o hago menos. El que es pobre, pero es fiel. Y el que tiene mucho es porque es infiel. No quiero decir eso. Quiero dejar en claro que cuando la Biblia sí enseña que la fidelidad produce bendiciones, es porque la fidelidad nos habla de una paz entre nosotros y Dios y todo lo que rodea al Hijo de Dios. Escúchame lo que te voy a decir. A veces, para poder crecer, o sea, al creyente se le mete la frase célebre mexicana, ¿verdad? El que no tranza no avanza. Como los brothers maduros, ¿verdad? No, brother, así están las cosas en la vida. El que no tranza no avanza. Y uno dice, ¿de veras, hermano? Sí, así es esto. Te tienes que poner listo, porque si no te pones listo, te come el sistema. O sea, se refieren al gobierno. Se refiere a los impuestos, a los taxes. ¿Vieras cómo este asunto es tan escabroso entre muchos creyentes? Cuando se trata de demostrar la realidad de nuestras finanzas, cuando se trata la realidad de demostrar lo que ingresos y egresos, ya sea de manera personal en sus taxes o de manera en negocios en sus taxes. Mira a veces cómo el cristiano batalla, hermano, en esa área. Yo he conversado con muchos cristianos que no porque yo quiera, ellos piden consejo y ellos escuchan el consejo bíblico. Y generalmente la gente se incomoda cuando tocamos este tema, porque la realidad es que queremos ganar más y queremos pagar menos. Es una realidad muy viva entre los creyentes y entre el no creyente también. Si te dan la opción de reportar menos, pues ¿qué vas a hacer? Pues reportar menos, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, es que la fidelidad de Dios en esta área tan importante en la vida del creyente, la fidelidad de Dios te va a traer felicidad. Tal vez vas a tener menos. No, pastor, esa parte ya no me gustó.
Yo pensé que iba a decir, vas a tener el doble. No, la realidad no creo, lo veo un poco complejo. Pero te voy a recordar la oración que yo tengo delante de Dios, que se las he contado en algunas ocasiones y que la voy a tocar brevemente. Cuando muere mi padre, hermanos, mi mamá habla conmigo. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? Que es un ser que censuren esta anécdota, ¿verdad? Porque imagínense si me ve mi mamá, un saludo. No sé qué. Pero cuando mi papá muere, hermanos, mi mamá me dice, mi hijo, vas a tener que aprender a moverle al medidor. Yo dije, pues que está caído, hay que acomodarlo, ¿no? En Juárez, en México, en aquellos años, los medidores análogos, pues usted ya sabe, ¿verdad? Lo que se les hacía. No me va a decir, no, pastor. No, sí sabíamos. Se le daba vuelta el relojito, hermano. Ay, mire, se ríen así como que, ay, pastor, ay. Así que mi mamá me dijo, vas a tener que aprenderle a mover al medidor. El vecino te va a enseñar. O sea que entre mi papá y el vecino, los dos, hermanos. Yo me acuerdo que yo fui a Dios en oración, hermanos, y yo le dije a Dios, yo no le quiero mover al medidor. Pues imagínense, hermano, tenía 16, 17 años. Y yo le dije a Dios, yo no le quiero mover al medidor, Señor. Yo no quiero. Así que hablé con mi mamá y le dije, madre mía, lo lamento mucho, pero no lo voy a hacer. Me dijo, bueno, pues tú pagas la luz. O sea, dando a entender, el cuento no que salga, va de tu parte. Yo recuerdo que fui a Dios en oración y le dije, Señor, hay dos opciones a mi parecer. O gano más dinero, o disminuyes el recibo de la luz porque ya no se le va a mover. Y fueron esas dos opciones, hermanos, las que a mí, en mi humanidad, a mí se me vinieron. Así como que cuando oró Josué, ¿verdad? Señor, o que se dupliquen los hebreos, o que se detenga el sol y la luna, ¿verdad? No, pues fue más fácil para el Señor detener el sol y la luna. Yo recuerdo, hermano, que cuando comenzaron a llegar los biles de la luz, yo siempre lo esperaba y me di cuenta que el bill de la luz, mientras yo estuve en mi casa, soltero, el bill de la luz se mantuvo más bajo que lo que anteriormente salía cuando se modificaba. Esa oración, ese estilo de vida yo lo tengo en mi relación con Dios. A veces cuando yo necesito algo, yo le digo a Dios, Señor, ¿te acuerdas del medidor? O me lo consigues más barato, o me das más dinero, pero no estoy dispuesto a hacer lo incorrecto. Y le digo una cosa, 25 años casi han pasado, y así sigue trabajando Dios conmigo. Si no me da dinero, me hace que las cosas me consigan más baratas. ¿Sabe por qué? No es porque uno sea inteligente, ni suertudo, ni buena onda. Es que el ser fiel a Dios, hermano mío, escúchame bien, te va a producir bendición. Y dijo el proverbista, la fidelidad te trae como resultado bendición. Y es bíblico y es cierto, hermano mío. Cuando hablamos de la bendición de Dios, estamos hablando de esa parte importante que el cristiano debería de decir para poder ser bendecido genuinamente por Dios. Vale la pena hacer las cosas bien, vale la pena pensar bien, vale la pena actuar bien, vale la pena sumar bien, vale la pena restar bien, vale la pena tomar buenas decisiones porque ahí está la bendición de Dios. Mira, escúchame bien, no es correcto decir, Señor, que cuando vaya caminando hay entrada de Target, no se me resbale para que me gane una demanda como muchos lo anhelan. No es correcto pensar así, Señor, ¿dónde que la rieguen para que me lo regalen? No, ahí no hay bendición. Esta mañana entraba a Walmart, hermanos, y como siempre, a gorro. Y cuando entraba iba caminando y de lejos vi un charco así de soda, hermano, ahí. Un buen charco, no creo que no, un charco así. Yo creo que es soda, toda se les cayó. Y así de repente, mire, llegó el diablo y me mandó un pensamiento, resbálate. Y dije, cuernos que me resbalo, le dije, yo traigo prisa. Pero ¿a poco de repente no entra uno de esos pensamientos, hermanos? Somos humanos y el enemigo no descansa. ¿Te has puesto a pensar en qué áreas Dios ha
a través de su palabra, escribió como manifiesto el salmista David y dijo así: yo creo que cuando le somos fieles a Dios, sus ojos están sobre ti, y cuando están los ojos de Dios sobre ti, hay protección, hay bendición, hay crecimiento, hay comunión entre tú y Dios. No se equivocaba. Y el proverbista tampoco se equivocaba al decir que la bendición de Dios es el resultado de la fidelidad a Dios. En otras palabras, la constancia. En otras palabras, la continuidad de hacer las cosas bien. Muchachos, generalmente ustedes, no sé, se les ocurriría ser youtuber y tirarse del techo y agarrar muchos likes, ¿verdad? O muchos views. Sácate esos pensamientos, estudia, échale ganas, esfuérzate. Y tú vas a ver que Dios va a estar contigo en cada etapa de tu esfuerzo y va a premiar y te va a bendecir a través de la palabra de Dios. Esfuérzate, escúchame bien lo que te voy a decir, no vale la pena andar tomando atajos, hermano mío, con tal de querer obtener más para nuestro beneficio. Dejemos de hacer los atajos. A veces los atajos los queremos maquillar y queremos decir: es que Dios me dio otra manera de ver las cosas. No es que Dios nos dé otra manera de ver las cosas. Es que lo que ya está establecido en la Biblia, de que seamos sinceros, que hablemos verdad, de que seamos personas dignas de confianza, es la clave para ser bendecidos por Dios. Y eso es lo que decía el salmista David. Y por último, ¿por qué debemos ser fieles a Dios? Porque Él nos muestra su fidelidad de manera diaria. Mire lo que escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad dentro de la moralidad actual del hombre, yo decía al inicio del mensaje que es convenenciera, es visual, ojos que no ven, corazón que no siente. Depende del cristal con el que la miras. Pero yo quisiera decirle algo a manera de ejemplo. ¿Quién ha tenido amistades, hermano mío, que realmente siempre han estado ahí? Levante su mano. Siempre han estado ahí. Que usted, a la hora que usted le hable, siempre. Qué bonito, la verdad, hermanos, ¿eh? Es digno de admirar tener amistades así. Digno de admirar personas que usted está pasando por una situación, son las 2 de la mañana y, oye, ¿no te desperté? Y luego que le dicen a uno: no, para nada. Así, como si uno estuviera esperando la llamada, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando esas personas que nos han sido fieles en la amistad, no sé, suena el teléfono a las 2 de la mañana, ahora llevo al otro lado de la moneda, y nosotros vemos el celular? No, mañana le contesto. Y está esa interrogante en nosotros que les hablamos para el siguiente día y les decimos: oye, se me figuró que escuché el celular. Y la realidad es que nosotros no pagamos con la misma moneda. ¿Sabes, hermano? Cuando hablamos de Dios, del Señor, el Creador, el Salvador, el Rey, que ha recibido de parte del hombre y de sus hijos, que lo hemos negado, que le hemos sido rebeldes, que hemos buscado conveniencias, que a veces somos indiferentes, que en ocasiones somos perezosos y todos los derivados negativos carnales de nosotros, y ver que Él siempre es fiel, hermano, es una razón suficiente para concientizar que nuestra vida delante de Dios debe de tener un esfuerzo por ser fiel al que nos es fiel. Yo no sé cómo usted toma esto. No sé si para usted es importante saber que Él ha sido fiel y que nosotros en nuestra naturaleza aún batallamos. Pero yo creo que cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque él no puede negarse a sí mismo, obviamente se refería a la inmutabilidad de Dios. En otras palabras, que Él no mueve su fidelidad. Se refería a que cuando dijo el apóstol Santiago, en Él no hay sombra de variación. Él no modifica ni un poco lo que hace por el hombre. Hermanos, cuando vemos en la Biblia a un Dios que nos da la bendición de levantarnos por la mañana
enteritos, completitos, sanitos, que nos da la bendición de abrir el refri y que haya alimento, que revisa su estado de cuenta ahí en su aplicación y hay unos dólares, que se sube a su vehículo o al transporte y tiene un trabajo, que puede venir a la iglesia y no estamos siendo perseguidos ni por el gobierno ni por ningún grupo sectario que impida la entrada a la casa de Dios. Le digo una cosa, estas son grandes bendiciones y ventajas y fidelidad de Dios reflejada hacia nosotros. En serio, hermano, mire, cuando somos cristianos y cuando servimos a Dios en el ministerio pastoral, nos toca ver muchas cosas. Así como los policías, que aquellos que se hacen policías ven muchas cosas muy difíciles en la calle. Cuando se sirve a Dios en el ministerio pastoral, uno ve tantas historias, tantas cosas que no podemos comprender a la luz de la palabra de Dios porque tenemos una mente finita. Y volteamos y vemos a los nuestros, vemos lo que tenemos, vemos lo que Dios nos ha dado. ¿Y sabe cuál es generalmente la respuesta que decimos? Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. No es que Dios no sea fiel con ellos, pero entendemos que delante de la naturaleza de Dios hacia nosotros está que nosotros tengamos todo y no nos falte nada. Y a veces por eso es que cuando los pastores generalmente predicamos acerca y decimos a las personas, clama a Dios, adora a Dios, y pareciera ser como que nos están forzando, como que nos quieren obligar. No, hermano, es que si tú supieras todo lo que Dios hace por nosotros cada día, hermano mío, lo único que debería haber dentro de nosotros es fidelidad a su palabra, fidelidad a su presencia, fidelidad a su santidad, fidelidad a su gloria, fidelidad a lo que representa sobre la vida del hombre, el cuerpo templo del Espíritu Santo, la mente de Cristo. En serio, hermano. Por eso cuando yo generalmente uso este texto y digo, al que mucho se le perdona, mucho está agradecido, mucho ama, es porque entendemos lo que la Biblia dice en relación a la salvación y nos damos cuenta que nos hemos ganado, humanamente hablando, la lotería, y esta lotería nunca se va a expirar, nunca se va a acabar, sino todo lo contrario, pareciera ser que fluye y fluye y fluye más bendición de Dios a la vida del hombre. En serio, hermano, piensa en esto. Cuando venga el diablo y te quiera atacar, cuando venga la aflicción y te quiera hacer torcer, cuando venga la carnalidad y te quiera hacer ceder, ¿por qué le debo de ser fiel a Dios? Porque Él me amó, dice su palabra, antes de que yo lo amara a Él. Porque su palabra de Dios enseña a través de cada apóstol, cada profeta, cada sacerdote, cada hombre de Dios que se levantaba y en su carnalidad fallaban. Siempre veíamos a un Dios viendo a favor de Él, a un pueblo que inclusive hizo y deshizo con su vida. Veíamos a un Dios que constantemente mostraba su amor hacia ellos. Los podía haber pulverizado, los podía haber destrozado, podía haber hecho lo que quisiera en su justicia, como muchos lo entenderíamos, pero aún ahí estaba la fidelidad a la palabra de Dios que ya le había dado al hombre llamado Abraham. Eso es lo que debemos de comprender en relación a la fidelidad a Dios. Fiel a Dios tiene que ver con constancia. Acompáñenme, hermanos. Tiene que ver con perseverancia. No podemos ya ser cristianos en donde decidimos, hermanos, en donde se nos da la opción. Mira, yo lo veo de la siguiente manera para interpretarlo. Todos los días yo puedo comer del fruto y yo decido de cuál. Del que va a dañar mi relación con Dios o del que me va a mantener en la vida eterna, como Eva. Yo decido. Pero la realidad es que Dios puso en mí esa buena voluntad para que cuando yo quiera ser infiel a los lineamientos, a los fundamentos, a la doctrina, a la gracia, al poder de Dios, dentro de mí, dice la Escritura, está la voluntad de Dios que quiere que yo no caiga, que quiere que yo no ceda,
que quiere que yo no tuerza, que quiere que yo no desfallezca. El cristiano en estos tiempos, en muchas esferas de la vida cristiana, en muchos países, en serio, hermano, lo que le digo, la fidelidad a Dios es tan relativa. La miden cuando es una expresión, un concepto pleno, absoluto. La miden. Pues no estoy tan peor. Ahorita no se puede. El Señor me entiende. Yo sé que Él no me ha dejado de amar. Así se mide la fidelidad de Dios en muchos lugares. Y voltean a ver a otros cristianos, pseudocristianos, cristianos bien torcidos, creyentes ya de nombre. Y dicen, no, si no estoy tan mal. Pero el apóstol Santiago dijo que cuando nosotros miramos nuestra vida en este espejo, vamos a recordar quiénes somos. En otras palabras, lo que quería decir, cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, la leemos, la comprendemos, nos alimentamos de ella, lo que quería decir él, vas a saber en qué condición está tu relación con Dios. Pero pues es que a veces nos medimos con los que andan pies para arriba. Pues claro, vamos a ser unos santos. A veces nos medimos con las iglesias que se dicen ser cristianas, pero cristianas ya no tienen nada, nomás es el puro título. Y no las ataco, no las critico, pero sí existen. Y decimos, no, yo no estoy tan peor. Aún recuerdo aquel hermano que un día testificó en la iglesia. ¿Quién quiere dar gracias? Y levantó su mano. Dijo, le doy gracias a Dios por mi salvación, por mi vida, mi familia. Pero hubo una parte que él dijo que a mí me llegó mucho. Y dijo así: hoy es el culto 1297 desde que fui salvo y no he fallado a la casa de Dios. Cuando dijo eso, hermano, dije, este hombre cuenta los cultos desde que fue salvo. Y el hermano tenía negocios, tenía trabajadores, el hermano tenía responsabilidades, era padre, el hermano tenía ocupaciones, tenía vida personal como cualquier otro creyente. No crea que vivía de sus rentas y iba a la iglesia porque se aburría. Cuando dijo eso, yo no me quedé con las ganas. Se acabó el culto y yo me le acerqué. Le dije, ¿en serio, hermano? Me dijo, sí. Dice, no quise decirlo por presunción. Es que quería expresarlo, porque le quería dar gracias a Dios, porque yo le quería decir al Señor, en muchas otras cosas puedo fallar, pero te soy fiel en esta. Y sabes, hermano, es muy bonito cuando analizamos nuestra vida y nos damos cuenta que sí se puede ser fiel a Dios en muchas áreas en las que actualmente somos infieles. Sí se puede, hermano. Ser fiel a Dios es no deberle nada. No me refiero económicamente, no me malinterprete. En toda la expresión de la palabra a Dios. Eso es fiel a Dios. No dar de qué hablar en nuestra relación con Dios, entre Él y nosotros. No con la sociedad, entre yo y Dios. Por eso decía que la palabra fidelidad habla de honestidad. Habla de un hombre digno, de un hombre de verdad, de un hombre constante. ¿Cómo hace falta en la vida cristiana, hermano? Comprender por qué razón hay que serle fiel a Dios. El salmista David dijo, nuevamente recito, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Él estaba hablando, pero ya estaba proféticamente hablando por boca de Dios. Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. En otras palabras,
Dios le habla al hombre y le dice: cuando tú eres fiel, tú me eres útil. Cuando tú me eres fiel, tú eres luz. Cuando tú me eres fiel, tú eres testimonio. Cuando tú me eres fiel, yo voy a estar a un lado de ti. Y es muy bonito eso, hermano. El cristiano sí debe de pulir su relación con Dios. A veces hay que renovarla, hermanos. Y ahí se vuelve a levantar la fidelidad, por así decirlo. A veces hay que volver a forjar ese compromiso con Dios y ahí se vuelve a revestir la fidelidad a Dios. ¿Te acuerdas? Tiempo atrás, en las áreas que tú y yo éramos fieles. Y que hoy por hoy, mira, no son ni las canas, ni los años, ni las deudas, ni el trabajo, ni los compañeros de trabajo, ni la esposa, ni el esposo. No es cierto. Porque si fuera todo eso, mira, ya hubiéramos dejado de comer. No, pues que me casé, pastor, ya dejé de comer. ¿Ha dejado de comer? No, pastor, es que ya me casé y pues ya, usted sabe, uno tiene trabajo y responsabilidades. ¿Ha dejado de comer? No. Entonces usted le es fiel al estómago, ¿verdad? Le somos fieles. Hay que serle fiel a nuestra relación con Dios. Razones por las cuales hay que ser fiel en nuestro caminar con Dios. Póngase de pie en esta hora. Yo de corazón le quiero decir esto, hermano. ¿En qué áreas hemos perdido fidelidad a Dios? ¿En qué áreas hemos debilitado esa palabra plena de nuestra relación con Dios? Pastor, es que nadie puede ser fiel completamente. No se vaya en el viaje. No se trata de apuntarnos ni de justificarnos. No. Esto tiene que ver con Dios y yo. Dijo el salmista David: este es mi manifiesto. Esta es la razón por la que yo creo que le debo de ser fiel a Dios. Y terminaba diciendo: porque su mirada, sus ojos, su atención está sobre los fieles. Y porque Él los usará, les servirán y Él estará con ellos. El salmista David no era una opinión personal solamente. Eran experiencias, eran vivencias. He entendido, como tú, en mi caminar cristiano, lo importante que es ser fieles. Lo importante que es mantenerse, ser constante, ser íntegro, ser sincero. Es cierto, en nuestra carnalidad y nuestra debilidad a veces se batalla, nadie niega lo contrario. Pero no dejamos de esforzarnos, de empujar hacia el frente y decir: aunque mi mano derecha se le olvide y la izquierda lo recuerde, voy a levantarme y comunicarme con Dios y le expresaré mi sentir. No me voy a dar por vencido. Yo le animo, hermano, en esta noche a que este mensaje lo haga práctico en su corazón. Dígale a Dios: en estas áreas te he sido infiel. Tal vez tú eras una persona que orabas todos los días, a cierta hora, a cierto lugar. Tal vez tú tenías la fidelidad de leer la Biblia, la fidelidad de compartir tu fe. No perdías la oportunidad. La fidelidad de servir a Dios, la fidelidad de expresar tu comunión con Dios. Y hoy por hoy, no sé, antes del coronavirus, llegó el coronavirus y movió todo el tapete de todos los cristianos. Estamos más preocupados por no contagiarnos que por irnos al cielo. Es yo y Dios. Estas áreas, Señor, voy a volverme a levantar. Estas áreas, Señor, las voy a volver a reforzar. Estas áreas las voy a volver a practicar en fidelidad. Porque si no lo hacemos, hermanos, sí hay una respuesta. Cuando el cristiano no es fiel, se hace cobarde. ¿Sí lo sabía? Cuando el cristiano no es fiel, se hace perezoso. Cuando el cristiano no es fiel, se hace incrédulo. Y no es porque diga: ay, pastor, qué feo se escucha. No, es que la Biblia lo enseña. Que la infidelidad
trae como resultado todas estas palabras. Y no es que uno diga, no, pastor, pues es que a fuerzas quieren que uno sea fiel. No, es que nomás hay dos sopas en el caminar cristiano. O somos fieles o somos infieles. Nomás existen dos caminos. Aquí no hay punto medio en donde digamos, bueno, pues mi corazón está en la mitad, dos mujeres, un camino, dijo aquel. No, o eres o no eres, o soy o no soy. He ahí la importancia, decía David, este es mi manifiesto. Yo creo que la fidelidad a Dios es una razón suficiente para estar de pie. Yo lo quiero animar. Si usted quiere orar en su lugar, ahí hágalo. Si quiere venir, véngase. Pero vamos a ser prácticos y a decirle a Dios, estas áreas he sido infiel, pero me quiero volver a levantar y volver a ser fiel, Señor. Padre, en esta tarde nos acercamos delante de ti, Dios mío, porque a través de tu palabra comprendemos que tenemos razones de peso, razones suficientes, razones grandes, inmovibles, porque hay que practicar la fidelidad, ejercer la fidelidad.